Muy, están ingresando muy tarde, caramba. Entonces, comenzar el tema prácticamente es decirles que la ultrasonografía viene siendo una herramienta bastante importante en lo que es la ginecología y la obstetricia, principalmente la obstetricia, ¿no? Que de un tiempo a esta parte ha dado, pero pasos muy agigantados en su desarrollo tecnológico y eso obviamente nos ayuda mucho en, en, en el diagnóstico prenatal, ¿no? Para llevar una buena o un buen acompañamiento a la gestante en cualquier momento de su edad gestacional. Entonces, es un procedimiento no invasivo, eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta, que no tiene problemas con la emisión de sonido. No quiere avanzar, ¿eh? No sé por qué no quiere avanzar. Bueno, ahora sí vamos. Existen diferentes, seguramente muchos de ustedes ya han debido ver, de repente conocen ya, lo que sí es que no saben, no han manejado, pero sí tienen que tener conocimiento de que existen diferentes tipos de ecografías y diferentes modalidades, ¿no? Entonces, el salto abismal que ha dado el ultrasonido de un tiempo a esta parte de los años 80 a esta época es que de los ecógrafos estáticos han pasado a los ecógrafos de tiempo real. Ahora son digitales de muy alta velocidad en tiempo real y además se ha implementado una nueva herramienta que es la Doppler flujometría, que ayuda muchísimo en el diagnóstico y además evita de que se hagan procedimientos invasivos, lo que antiguamente se tenían que hacer procedimientos invasivos para llegar a un diagnóstico. Con el avance de la tecnología, pues ahora esos métodos invasivos se están obviando y ya tenemos otras formas de diagnóstico por medio de ultrasonido. Además de estos ecógrafos que vienen en dos dimensión, tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, y han ido aumentando dimensiones, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos con la quinta dimensión, que no es nada más que la adaptación o una herramienta en el ecógrafo para mejorar la calidad de la 3D, 4D, ¿no? En cuanto a luz, ¿no? Hay una luz que se puede manejar desde el equipo para mejorar la calidad de imagen. También decirles que existen transductores de diferentes rangos, ¿no? De frecuencias y volumétricos. La 2D principalmente es la que más se utiliza y en base al estudio de 2D, esa que ven siempre ustedes en blanco y negro, en 2D, a partir de ese estudio en dos dimensiones es que se ha empezado a generar las imágenes en 3D, en tercera dimensión, y la 4D, que no es nada más que esta tercera dimensión en movimiento. Caramba, che. No sé qué hacer, no avanza bueno, con el esto. Ahí tenemos algunos ejemplos de ecógrafos, desde el portátil, desde más sencillito, hasta uno convencional,
¿no? Con soporte, ¿no? Con un procesador bastante grande, aunque actualmente los procesadores son más pequeños, como ven en esta imagen, y la calidad y todo lo que tiene que ver con la imagen es igual, digamos, a este de mayor volumen, ¿no? Este Mindray, por ejemplo, es un Mindray antiguo que data de hace unos 10 años por lo menos, ¿no? Con respecto de este otro que ven aquí abajo. Fíjense, su procesador es más pequeñito y aquí el procesador es muy grande. Entonces va avanzando la tecnología y a medida que va avanzando la tecnología, entonces también el diagnóstico se afina mucho más. Ahí tienen una gama de transductores que se utilizan no solamente en ginecología obstetricia, también se pueden utilizar en muchas otras especialidades, ¿no? Entonces, para eso uno tiene que elegir cuál es el transductor de su preferencia y cuál es el transductor que mejor imagen y diagnóstico le va a ayudar a dar. Entonces, este es solamente un ejemplo de gama. Ahí podría decir que hay este número de transductores puede duplicarse o triplicarse. Hay una gama inmensa de transductores, por así decirles, para oftalmología, ¿no? Transductores pequeñitos para neurología. O sea, para todo en realidad hay transductores y solamente es elegir. Vamos a ver las indicaciones principalmente en obstetricia. Entonces, nosotros podemos utilizar la vía abdominal o la vía transvaginal. Entonces, en obstetricia principalmente tenemos nosotros cuatro estudios que realizar, ¿no? Fundamentalmente, la ecografía de 5 a 10 semanas, que es una ecografía temprana, es la que más nos interesa porque esa nos va a ayudar en el seguimiento de crecimiento y desarrollo de la gestación y del feto, ¿no? Entonces, nosotros a partir de esto, en pacientes que no recuerdan su último periodo menstrual seguro, entonces nosotros acompañamos con estas ecografías de primer trimestre y que son mucho más fidedignas que las ecografías más avanzadas, por así decir, 20, 22 semanas que se empieza a hacer un estudio. Entonces, no nos ayuda mucho en el sentido de poder diagnosticar, por ejemplo, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, estas ecografías de primer trimestre, 5 a 10 semanas, es importantísimo. La de 11 14 semanas ya la han debido escuchar, por lo menos es la de cromosomopatías o esa ecografía de aneuploidías que se realiza entre 11 y 14 semanas. La 20-24 semanas, que es la morfología fetal, es donde vemos toda la anatomía del fetito para diagnosticar también algún tipo de trastorno o malformación. Y finalmente completamos las 4 ecografías básicas durante la gestación, la de 31-35 semanas, que es de crecimiento y desarrollo. En la ecografía del primer trimestre nosotros debemos identificar si la gestación es tópica o ectópica, única o múltiple. También podemos nosotros diagnosticar o estimar la edad gestacional, que es aquí tenemos, por ejemplo, más fidedigna en el primer trimestre. También podemos hacer evaluación biométrica del saco gestacional, del saco vitelino, la longitud cefalonalga, el diámetro biparital, circunferencia craneana, circunferencia abdominal, longitud del fémur, longitud del húmero y una serie de mediciones que se realizan durante, por ejemplo, el morfológico. Entonces hay muchas estructuras que se miden para poder nosotros hacer un buen diagnóstico, si es patológico o no es patológico. También podemos evaluar la morfología embrionaria fetal.
evaluación funcional y vitalidad embrionaria o fetal. También ahí ya les mencionaba la Doppler flujometría que se adiciona al estudio. Marcadores de cromosomopatías, por ejemplo, antes teníamos 6 marcadores, actualmente solamente utilizamos 5 y por lo menos esos son los estudios que actualmente se están haciendo, que es la translucencia nucal, el hueso nasal, el ángulo facial. Este ángulo facial ya se ha eliminado del cálculo de riesgo porque el ángulo facial está en base a la presencia o ausencia del hueso nasal. Entonces, en los africanos, por ejemplo, el hueso es hipoplásico o algunos no tienen huesito nasal, o los asiáticos tienen un huesito nasal pequeño. Entonces, como que el cálculo de riesgo para estas personas o estas áreas del hemisferio, ¿no? Asiáticos, africanos, entonces no nos toma muy en cuenta el ángulo facial. Entonces se eliminó. También tenemos la frecuencia cardíaca como un marcador importantísimo de cromosomopatías y el flujo tricuspidio. Además de procedimientos invasivos, valorar la placenta y su corionicidad, valorar la membrana amniótica, el líquido amniótico, sus características del líquido amniótico, la cantidad, valorar el cordón umbilical, ¿no? Cuántos vasos tiene, si el cordón umbilical está inserta bien o está mal inserta, qué tipo de inserción tiene en la placenta, es muy grande, es muy corta, tiene nudos de cordón, no tiene nudos de cordón, o son falsos o son nudos de cordón verdaderos, o hay circulares de cordón. Y entre otras, nosotros debemos valorar neoplasia trofoplástica gestacional, o sea, la mola hidatiforme, que es una entidad que se presenta en la eh, como les diría, en la placenta, ¿no? Por eso es trofoblástica, en la que podemos ver nosotros una mola parcial o una mola completa, en la que no se forma el embrión y en la mola parcial sí se forma el embrión, pero muchas veces presenta trastornos genéticos o malformaciones congénitas. También podemos valorar restos ovulares posaborto, masas pélvicas asociadas al embarazo. Entonces, la ultrasonografía, fíjense la gama de indicaciones que tiene para que podamos evaluar. Y el ecografista tiene que estar en conocimiento de todo esto. No es que solamente es mencionar. Si yo evalúo placenta, no es que solamente le estoy diciendo evaluar placenta, no, la evaluación de la placenta desde su desarrollo, desde su grado de desarrollo, nosotros vamos a valorar su grado de implantación, si es patológico o no es patológico, es pequeñita, es grande. eh, o sea, les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, tengo que yo valorar muchas cosas en la placenta. Si hay desprendimiento, no hay desprendimiento, está baja, es previa marginal, es previa oclusiva total. Entonces hay una serie de cosas que nosotros como ecografistas debemos valorar para darles un buen diagnóstico a los ginecólogos u obstetras. Aquí algunos ejemplos. Ahí está con la medida un saco gestacional. Estamos midiendo y nos está dando una edad gestacional de 5 semanas y 6 días. Aquí vemos, por ejemplo, otro un poquito más nítida, el embrioncito. El embrión tiene 9 semanas y 5 días y vemos con mucha nitidez esta estructura de tipo anular o tipo anillito hiperecogénico, que no es nada más que el saco vitelino. Es una estructura importantísima que forma parte del embrión. Aquí alrededor tenemos, fíjense, el amnios. Dentro del amnios aquí tenemos estructuras fetales. Aquí está el embrión o embrioncito, perdón, y aquí el embrioncito vemos, pero lo que he querido poner acá es justamente la membrana amniótica que más adelante se va a fusionar con esta otra membrana que están viendo aquí y que no es nada más que el corion. Entre los dos van a ir a formar más hacia adelante la membrana amniocorial, que es la que prácticamente recubre todo el saco gestacional. Ahí tenemos una gestación bicorial, biamniótica, ¿no? Porque
tenemos una placenta aquí y tenemos otra placenta, es bicorial. Y fíjense el engrosamiento que tiene. Ahí estamos viendo un saco vitelino y el otro saco vitelino. Y este signo importantísimo en una gestación avanzada, un poco más avanzada, donde se ve este engrosamiento y se llama el signo de lambda. Esto nos deduce de que esta placenta es bicorial. Muchas veces cuando la gestación está muy avanzada es muy difícil decir si es bicorial, si es biamniótica, porque la gestación está muy avanzada y muchas veces el fetito impide, no deja que se pueda evaluar muy bien y principalmente cuando las dos placentas están juntas. Entonces este signo es importantísimo para la corionicidad. Y fíjense aquí el monocorial, cuando es una sola placenta y tiene el amnios finito en T, ya no es lambda, es una T, en este caso T invertida. Si estuviese aquí adelante sería una T normal, pero no hay ese engrosamiento con el signo de lambda. Entonces, esta es una gestación monocorial biamniótica. También en el primer trimestre medir, aquí estamos midiendo la longitud cefalonalga o longitud coronilla-rabadilla se llama. Otra medición, cortes sagitales. Aquí el ángulo facial, estamos midiendo el ángulo, ¿no? En este fetito, tiene 78 grados, es normal. Y seguimos, ahora entramos al estudio morfológico del segundo trimestre, en la que ya les decía, vamos a estudiar toda la anatomía del fetito, donde nosotros algunas veces recomendamos incluir la Doppler flujometría y muchas veces la ecocardiografía. Obviamente, por el tiempo y demás cosas, la ecocardiografía se suprime y cuando solamente vemos que existe algún tipo de anomalía, patología en el corazoncito, es que nosotros realizamos la ecocardiografía previa indicación. Y la Doppler flujometría, cuando tiene indicación, también acompañamos al estudio morfológico. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes en el estudio morfológico de 20-24 semanas? Son las anomalías fetales, alguna enfermedad hereditaria de la madre o del padre que se transfiera al futuro fetito, gestación múltiple, edad materna avanzada, restricción de crecimiento, exposición a drogas teratogénicas, infección durante el periodo gestacional y su inmunización, prerequisito para la realización de procedimientos invasivos, la Doppler flujometría, que repetimos nuevamente en el segundo trimestre, o sea, en el estudio morfológico, así como en el primero. Entonces, la Doppler flujometría, fíjense que es una herramienta muy útil en cualquier semestre, sea primer semestre, segundo semestre, o primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Entre otras cosas, en el estudio morfológico de 24 semanas, debemos nosotros hacer la biometría, sí, de rigor, y la anatomía fetal. Valorar la placenta, valorar el cordón umbilical, valorar el líquido amniótico, la longitud cervical vía transvaginal. También debemos valorar en la ecografía morfológica. Muchas veces existe acortamientos del cervix. También eso lo hacemos bajo una indicación, ¿no? Cuando el obstetra dice valorar un embarazo gemelar, por ejemplo, muchas veces el cervix se acorta y es importante valorar la longitud del cervix para ver o dar una predicción de riesgo de parto pretérmino. Entonces, es importante la valoración de la longitud del cervix. Aquí tenemos la anatomía de la cabecita de la calota craneana, donde estamos midiendo el diámetro biparietal y el diámetro fronto-occipital. Ahí tenemos un corte donde estamos valorando, aquí está atrás, el ventrículo lateral o el atrium, que se llama, el asta posterior del ventrículo lateral. Esto ya estamos viendo en morfología fetal. ¿Cuáles son las estructuras que nosotros debemos valorar normalmente y medir? Aquí estamos midiendo el cerebelo, aquí estamos midiendo la cisterna magna y el pliegue nucal. Acá vemos los diámetros orbitarios, el orbitario interno y el orbitario externo. También deben tener sus diámetros normales porque los diámetros anormales nos llevan a diagnósticos de repente de algunas patologías
como el síndrome de Down, por ejemplo, o la trisomía 13, el síndrome de Patau. Ahí vemos el perfilcito. En este perfilcito nos permite valorar el cuerpo calloso, que muy difusamente se ve acá. Cuerpo calloso, vemos el hueso frontal, vemos el hueso nasal, la punta de la nariz, los labios, el maxilar superior y el maxilar inferior. En un corte coronal también debemos valorar nosotros la integridad del labio, de la boquita. Aquí vemos la boquita, el labio superior está íntegro y las dos fositas nasales. Aquí la punta de la nariz, donde estamos viendo las dos fosas nasales, la simetría de las fosas y el labio superior, principalmente para diagnóstico de labio leporino. Nuevamente el perfilcito un poco más completo quizás, ¿no? Aquí estamos viendo el cuerpo calloso, hueso nasal, frontal, punta de la nariz, labios, el maxilar inferior. Si nosotros tenemos un buen corte sagital del rostrito fetal, obviamente por 3D nosotros vamos a lograr hacer o crear una imagen así como de estas, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Entonces, se me está acabando el tiempo, voy a tratar de ingresar nuevamente y rapidito, por favor, jóvenes, ingresan para continuar con el tema. Entonces ahí tenemos una 3D. Esa es la valoración del abdomen, la circunferencia abdominal. Nuevamente aquí estamos viendo el cordón umbilical, el ingreso hacia el abdomen. Esta estructura es el estómago, esta estructura es la suprarrenal, aquí la otra suprarrenal y abajo el riñón. Entonces ven toda la anatomía aquí. Por ejemplo, también les he puesto la evaluación, un corte transversal de los riñones, la pared posterior del abdomen, la columna. Aquí la integridad de la columna. Fíjense, hasta el sacro se ve parte del coxis en su integridad. Ahí vemos el fémur, vemos el húmero. Aquí vemos simétricamente, vemos la tibia y el peroné. Aquí tibia peroné y a este lado un corte dual vemos el cúbito y el radio. El radio siempre es más cortito. Entonces todas esas estructuras anatómicas debemos evaluar. La manita siempre tratando de ver los 5 deditos o el piecito, la plantita del pie con los 5 deditos también. Valoración Doppler, que solamente les he puesto como ejemplo, en un morfológico debemos siempre incluir estos cortes, que no es nada más que el corte de la vejiga y el ingreso de las dos arterias umbilicales para irse a anastomosar con la hipogástrica o la ilíaca interna. De ahí es donde nacen las arterias umbilicales. Y este corte del muñequito o del avión, dicen, del avión con las alas extendidas, entonces vemos acá estas dos estructuras importantes que son las arterias renales y eso me está indicando de que los dos riñoncitos están bien y están presentes además. Finalmente, siempre en el morfológico valorar los genitales. Este es un genital femenino, ¿no? Ahí tienen los labiecitos, rafe medio, los labios, y tenemos en el varoncito el saquito o el escroto y el penecito. Valorar, les decía también la placenta. Miren esto como ejemplo les he puesto. Esta es una placenta grado 3. Totalmente los cotiledones calcificados. Es una gestación avanzada. O diré una placenta muy madura y finalmente la valoración de las dos arterias umbilicales y de la vena umbilical. Aquí, por ejemplo, también la importancia que tiene, en este caso, la valoración del cordón, donde vemos una circular de cordón en la columna cervical fetal. La evaluación del corazoncito es importante, ver el corazón con las 4 cavidades, 2 ventrículos, 2 aurículas. Aquí nuevamente 2 ventrículos, 2 aurículas y aquí vemos el corte de 3 vasos, que es un corte un poquito más hacia arriba de los grandes vasos. Esta es la arteria pulmonar, esta es la arteria aorta y esta es la vena cava superior. Y aquí detrásito de la vena cava superior vemos la tráquea. Entonces, esta estructura también es importante ver porque cuando hay patología cardíaca, nosotros con estos dos cortes
hasta un 90-95% de diagnóstico podemos dar de alguna anomalía cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, es la onda bifásica de la diástole y a su lado sístole. Diástole, sístole, diástole, sístole. Entonces, donde evaluamos la frecuencia cardíaca y si existen sístoles, reflujo. Si existe reflujo es que también hay patología en el corazón. Aquí el flujo al Doppler, ahí ven como la importancia del Doppler también. Entonces vemos los dos ventrículos llenos y las aurículas también llenos a momento de estarse vaciando. Si no hacemos un buen diagnóstico morfológico, se nos puede escapar diagnósticos tan importantes como esto. Esta gestación la diagnosticamos en la maternidad. Nacieron, se operaron, pero lamentablemente no soportaron la cirugía y en poco tiempo fallecieron, uno primero y luego el otro. Seguimos con la ultrasonografía del tercer trimestre de crecimiento y desarrollo. Entonces, aquí ya prácticamente nuevamente hacemos biometría fetal, valoramos la edad gestacional, el pesito fetal. Aquí es importantísimo ya ver cómo está el peso del feto, la placenta, el cordón umbilical, líquido amniótico y la Doppler flujometría. Prácticamente repetimos todo lo del segundo trimestre del morfológico, pero aquí ya es importante el peso fetal y el crecimiento y desarrollo. Y la ultrasonografía posparto, que es la evaluación del útero y anexos, ¿no? Muchas veces existen patologías después del parto, ¿no? Donde vemos involución, subinvoluciones uterinas o alguna patología en el anexo, quistes de anexo o alguna otra situación. El endometrio, valoramos el endometrio posparto, cavidad uterina, masas, si existen masas, colecciones líquidos sólidas, evaluación del fondo de saco de Douglas en cesáreas, por ejemplo, hematomas en el fondo de saco de Douglas. En caso de cesárea, también evaluar la histerosrafia, o sea, lo que se sutura después de cortar o hacer la incisión en el útero. Y terminamos con la parte obstétrica. Entonces, hemos terminado con el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y hemos hecho la evaluación obstétrica en el posparto. Ahora entramos a la ultrasonografía ginecológica. Entonces, también utilizamos la vía transvaginal o la vía transabdominal. Cuando utilizamos la vía transabdominal, cuando la paciente es virgen, eh, si hay masas que impidan que podamos hacer la vía transvaginal, no tumores en la vulva, infecciones como por ejemplo el VIH, entonces nos impiden hacer la vía transvaginal o tomar ciertos recaudos. Y para la valoración por vía transabdominal en adolescentes que no han mantenido relaciones es importante que llene la vejiga. Con vejiga llena es que nosotros evaluamos en este tipo de pacientes. O las religiosas, ¿no? Las religiosas que no han mantenido relaciones, entonces muchas veces tenemos que hacer por vía transabdominal. También debemos nosotros ver las condiciones de distensibilidad de la vejiguita. Muchas pacientes no distienden muy bien la vejiguita y eso dificulta el estudio, pero en lo posible tratar de hacer. En última instancia, cuando no podemos abordar por estas dos vías, bajo consentimiento y en presencia de la persona o del responsable, hacemos la vía transrectal. Cuando amerita y es importante el estudio, entonces sugerimos la vía rectal y bajo consentimiento se puede hacer el estudio ginecológico por vía transrectal. ¿Cuáles son las indicaciones? Nuevamente vamos a las indicaciones en ginecología, el estudio morfológico del útero y anexos, confirmar la presencia o ausencia de una masa pélvica, tumores, miomas, pólipos o engrosamientos de las trompas tortuosas con líquido, abscesos tubovasculares, o sea, todo lo que se tenga que ver en el estudio ginecológico de los genitales internos de las pacientes. Determinar el tamaño, consistencia, bordes, vascularidad de la masa, establecer el origen y las relaciones anatómicas de la masa con otras estructuras pélvicas, un mioma que esté en relación, por ejemplo, con
con el anexo, o que esté, o sea, un subseroso, que esté en relación con el recto, que esté en relación con la vejiga, o sea, la relación que existe de estas masas. Otras alteraciones asociadas a enfermedades malignas, ¿no? Por ejemplo, el cáncer cervicuterino, cáncer de ovario. Entonces, hay que hacer el estudio minucioso por vía transvaginal, ¿no? También valorar si existe líquido, en qué cantidad. Muchas veces los tumores de ovario malignos dan ascitis, entonces debe evaluar si existe líquido en los fondos de saco anterior, posterior, si existen lesiones metastásicas además. Entonces, en el estudio ginecológico valoramos bastantes cosas. También nos sirve para valoración y aspiración o biopsia de las masas pélvicas. Podemos puncionar, en este caso es un procedimiento invasivo. También malformaciones o alteraciones endometriales, como una endometritis, por ejemplo, si hay un pólipo endometrial, si hay un cáncer de endometrio, entonces también se debe evaluar. Y la vía transvaginal es determinante en este tipo de patologías. Enfermedades inflamatorias, por ejemplo,